Continuamos en el living, tenemos el gusto de recibir a Macarena Hellman, nieta recuperada, militante por los derechos humanos. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte una vez más acá en el living, Macarena. Un gusto para mí también estar con ustedes de nuevo. Bueno, ¿cómo recibiste la noticia de que finalmente fueron identificados los restos encontrados el año pasado en el batallón número 14? Bueno, por supuesto con mucha emoción, ¿no? Recién les decía que en realidad no importa cuántas veces pase, cada vez que pasa, sobre todo cuando hay algo tan esperado, ¿no? Porque estábamos esperando esta noticia hace un tiempo. Y bueno, si bien uno puede tener cierta práctica en esperar, naturalmente digo, hay una ansiedad lógica por saber, digo, además teniendo en cuenta que más allá de que sea nuestro familiar o no, cada hallazgo renueva esperanzas, remueve mucho, ¿no? Eso, porque uno piensa mucho en el familiar propio, y bueno, y cuándo será, y si será, porque en realidad también... Me quedé pensando, perdón, en eso que dijiste, esa práctica de esperar, ¿no? Que lamentablemente todos los familiares de detenidos desaparecidos la han tenido que adoptar. Sí, esperar y sobre todo además cautela, cautela por un sinfín de razones, porque hay que ser muy cuidadoso con estas cosas y porque además somos muchas familias esperando, ¿no? Entonces, hasta que no está, si bien uno puede tener ciertos indicios o pensar que es más probable, todo eso en realidad hasta que no tenés la identificación genética no está. Claro, no está. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado y mucho respeto y bueno, y saber que somos muchos esperando, que eso... Este hallazgo fue, me imagino que por demás, movilizante para vos, porque en un momento la primera información que se tuvo es que era una mujer, ¿no? Y había la posibilidad que fuera tu mamá. ¿Cómo transitaste ese tiempo de espera? Y bueno, es eso, ¿no? Imagínense, al principio, mientras no sabíamos, los primeros días que no sabíamos si correspondía a una mujer o un hombre, bueno, las posibilidades estaban muy abiertas. Después, con la confirmación de que se trataba de una mujer, ahí se va acotando. Sí. El universo, además de mujeres, es bastante menor que el de hombres. Entonces, todo eso va aumentando probabilidades y uno va siguiendo con mayor ansiedad, pero bueno, afortunadamente, más allá de que no fuera, hubo la posibilidad, si bien no se pudo identificar en la primera ronda de análisis, sí se pudo descartar que, por ejemplo, no era ni Elena Quinteros, que era una posibilidad, ni mi mamá. Por la edad, ¿no? Porque estaban el ADN de ustedes. Claro, el ADN, o sea, esto como es por comparación, depende de qué tan completo estén los grupos familiares, de qué tan directas sean las muestras, o sea, de familiares qué tan directos sean las muestras. Puede ser más sencillo o más difícil la tarea de reconstrucción de ese perfil. Entonces, claro, mía estaba la muestra, entonces eso facilitaba mucho las cosas. Y de Elena Quinteros estaba de su mamá, entonces de ahí que fue posible descartarlo desde un principio. Rápidamente, claro. Eso es lo mejor que puede pasar en el sentido, bueno, pensando en que no era, es lo mejor que puede pasar saber cuánto antes. Claro. En algunos otros casos puede haber que esperar mucho más. Hay que hablar. Yo quería preguntarte también en cuanto al sentir personal tuyo y de los familiares, respecto a que es un tema hipersensible, pero al mismo tiempo muy generalizado y mediatizado. Teniendo en cuenta de que el periodista de por sí quiere buscar la información, quiere ver cuáles son esas posibilidades y se publica en los diferentes medios de comunicación, ¿cómo se vive esa parte, la parte mediática, que me imagino que debe muchas veces ser hasta contraproducente con lo que uno está viviendo personalmente, con la información que tiene disponible en ese momento? Hay mucha información y hay mucha red social hoy, se habla muchísimo del tema. ¿Cómo se vive esa parte, la parte mediática y sobre todo lo que ven ustedes a través de los medios de comunicación? Sí, claro, con las redes sociales eso se multiplica exponencialmente, ¿no? Pero yo creo que tiene dos aspectos. Por un lado, y creo que eso también ha ido mejorando con los años, ¿no? A medida que hemos tenido más casos y que hemos tenido como más experiencia,
tanto lo que es para los familiares como lo que es para los periodistas. Creo que eso se ha ido mejorando el manejo. Siempre hay alguna cosa que, bueno, que es más dura que otra. Hemos aprendido entre todos, ¿no? Claro, yo me acuerdo cuando había una pericia que se estaba haciendo, que finalmente no era algo concluyente ni mucho menos. Yo me desperté a las 7 de la mañana con un llamado solidarizándose, porque había salido una noticia que un cráneo encontrado en un 90 y pico % de probabilidades era de mi mamá. Eso, cuando uno, bueno, más o menos algún conocimiento puede llegar a tener y puede tener más herramientas, Lo maneja. lo maneja, pero fue durísimo. Claro. O sea, fue muy duro, porque llegaba un momento que uno parecía al final que no quería que fuera. Claro. ¿No? Y eso creo que con el tiempo ha dejado de pasar o ha pasado mucho menos. En todo sentido, por parte de familiares siempre se reclamó cierto manejo y cierto protocolo, que finalmente creo que en este último caso fue muy adecuado el manejo. Y también a nivel de los medios se ha ido aprendiendo o se ha ido manejando de manera diferente y más cuidadosa. Hace algunos años era bastante más difícil. Me gustaría preguntarte sobre, bueno, cómo se viene trabajando en cuanto a la investigación, ¿no? Tenemos una relativamente nueva fiscalía especializada en lesa humanidad. ¿Se hace lo suficiente? ¿Es necesario más? Yo creo que sin duda es necesario más y es necesario pensar más a largo plazo. Que este tema y que el manejo del tema supere los 5 años de cada gobierno, ¿no? De muchas maneras. Creo que hoy en día eso no está dado aún. La Fiscalía ha hecho un buen trabajo. Todos podrían hacerlo mejor. Creo que hace falta recursos. Creo que bueno, el tiempo también conspira contra esto, entonces más necesario es cuanto antes establecer algún tipo de estrategia de investigación a largo plazo, ¿Qué a podría mediano a largo ser, plazo. por ejemplo? Hablar de una política de Estado. Una política de Estado y un tema pensado que no se resuelve y no se termina con los 5 años de gobierno, ¿no? Como muchos otros. Lo que pasa es que siempre este tema lleva la etiqueta de un tema especial, difícil, particular. Y creo que como muchos otros temas a nivel de gobierno. Se partidiza además mucho. Sí, totalmente. También, yo creo que en este momento, por lo menos en lo que fue este hallazgo, a título personal, yo estuve muy conforme con el manejo que se hizo. Y no tengo ningún problema en decirlo. Creo que hay que trascender las cuestiones partidarias y bueno, pensar este tema como necesitamos pensarlo. Es que si no lo trascendemos tampoco se encuentra del otro lado un compromiso país, ¿no? Porque si hay una apropiación del tema, es difícil encontrar esa política de Estado necesaria que sea transversal a todos los partidos. Sí, yo creo que si bien los acuerdos en este tema son bastante difíciles a nivel interpartidario, creo que hay una base y que eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Y lo mismo, con el tiempo quizás hemos aprendido a manejarlo de otra forma. Sin lugar a dudas, el compromiso no solamente es de palabras, sino que tiene que verse reflejado en acciones y en recursos para el tema, ¿no? El tema no forma parte de la campaña, ¿no? Ahora estamos en campaña política, no forma parte, no está en las agendas. No, yo quiero pensar que hay un plan para trabajar este tema. El hecho de que esté o no dentro de los temas más mediatizados en las campañas electorales, a veces dice mucho, a veces no. A veces mediatizado, pero tampoco expuesto, defendido, planteado. No, eso es verdad y ha pasado en otras campañas también, ¿no? Creo que también en muchos momentos se dificulta pensar en hacer cosas diferentes o en tener objetivos más ambiciosos, ¿no? Porque en general de lo que se trata es de administrar lo que hay y las respuestas son es lo que se puede hacer con lo que tenemos.
Y yo creo que hay que salir un poco de eso, ¿no? Para pensar cuál es nuestro ideal de trabajo en este tema. Y hay un factor ahí que mencionaste un poco al pasar, ¿no? El tema del tiempo, ¿no? Ya se van cumpliendo 50 años de esto, hay muchos de los protagonistas o personas que de repente tienen información que fallecen por un tema biológico. Y bueno, y es importante en estos años poder recabar esa información, ¿no? Sin lugar a dudas, cuanto más tiempo pasa, más difícil es. Lo que no significa que sea imposible o que no se pueda hacer, ¿no? Nunca hay que descartar la posibilidad de contar con testimonios directos de involucrados, pero también esperarlos como fuente principal de información es un poco inocente también, ¿no? No, creo que lo más esperable es que no hablen. Y después chequear si la información que dan es también, porque es la ahora verídica, ¿no? en la información que se ha dado también ha habido mucha información falsa. Entonces, si Bueno, era por los Sanjurjo, resultados, ¿no? Claro, si era por los resultados de la Comisión para la Paz, por ejemplo, y no hablo hablo de los resultados, no de la iniciativa que en sí para mí tiene un valor en sí. fundamental en sí, que trasciende los resultados que haya podido tener. Pero si era por información, por mucha información que venía de la Comisión para la Paz, no hubiéramos seguido buscando. Entonces... Yo, respecto al paso del tiempo, tengo ganas de preguntarte algo que se comentó muchísimo acá en el canal respecto a lo que fue la última marcha del silencio, y es la cantidad de jóvenes que había embanderándose con esta causa. ¿Lo ves como algo, obviamente es algo positivo, y sobre todo preguntarte si el paso del tiempo puede ayudar, pese a que biológicamente hay algunos de los que tenían la información están falleciendo, pero el paso del tiempo y sobre todo el compromiso de los jóvenes puede dar un paso un poco más grande de lo que se ha dado en los últimos tiempos? Y yo creo que puede ser también, digo, sin lugar a duda, ideas nuevas siempre son bienvenidas. Y naturalmente quienes hace más o menos tiempo que estamos en esto, hay cosas que vamos descartando y hay cosas que vamos pensando que no es posible, y quizás alguien que tiene un poco más de energías o frescura en las ideas, digo, puede aportar en maneras que nosotros hoy no lo pensamos. La tecnología, por ejemplo, bueno, creo que hay ejemplos ya de buscadores y de muchas iniciativas que tienen que ver con eso. Creo que lo importante es que sea un trabajo sostenido en el tiempo y que se capitalice lo que ya se ha hecho. Ahora, me gustaría también hablar un poco de los procesos judiciales, porque ayer lo que comentó Percivale, que se reabre la causa. En tu caso tú tuviste, bueno, que era un organismo internacional, luego también tuviste un fallo por parte de la justicia uruguaya. ¿Qué puedes decir de todo este proceso, de cómo lo maneja la justicia, los tiempos de la justicia con estos casos? Bueno, los tiempos de la justicia nunca son pero en cualquier tema, ¿no? Nunca son los deseados, los deseados o los que uno necesita. Sin embargo, yo creo que también a nivel de la justicia el manejo ha mejorado. Que se puede hacer mucho mejor, no lo dudo. Pero creo que también hemos tenido algunos resultados ahí en el sentido que, claro, a medida que van habiendo más causas y que se tiene una cierta, no sé cómo llamarle, práctica, no sé cómo, en manejar estos temas, naturalmente los procesos se van aceitando y van mejorando. En mi causa se obtuvieron condenas, pero lo que pasa que para mí lo más relevante es el proceso. La condena también, por supuesto, es el resultado de ese proceso, pero lo más relevante es el proceso y cómo ese proceso se lleva adelante, qué participación pueden o no tener las víctimas, cómo se maneja la dinámica del proceso en relación a los familiares. Yo no he tenido suerte, espero que otros sí la hayan tenido. Para mí fue bastante duro el tránsito de la justicia. ¿En qué puntos particulares? Y en manejos, en violencias estructurales, en conocimiento. Y yo creo que es parte de la práctica habitual o de una práctica, bueno, también además mi causa transitaba por el proceso, por el Código Viejo. Claro. Entonces ahí la participación era mucho más difícil.
Hubo distintos momentos, en algunos momentos fue un poco más, más amable, por decirlo de alguna manera, en otros no. Este caso que mencionaba en relación a ese cráneo en aquella oportunidad fue particularmente difícil, con una audiencia, con una junta médica, donde se discutía en cuántas partes fragmentar el cráneo. Sí, sí, no, no. Que por ahí son cosas, para mí no son ajenas y lo puedo quizás entender o puedo participar de otra manera, pero no son las mejores maneras, digo, ¿no? Entonces, qué sé yo, yo sigo, si bien la parte más visible de la sentencia de la Corte Interamericana fue, en algunos puntos fue cumplida, Sí. Yo sigo con muchísimos debes por parte del Estado en ese sentido. La investigación es uno, bueno, el manejo es otro. Y sigo por ese camino porque, bueno, yo no voy a desandar el camino que ya recorrí y lamentablemente de otra manera no he tenido respuestas satisfactorias. Bueno, justo pensaba en eso, ¿no? Porque uno los ve en la marcha, pero los ve en todo el año en diferentes instancias y obviamente como periodista. Y siempre pienso que debe ser muy agotador, ¿no? Porque uno sigue atravesando un duelo, ¿no? De esa vida en conjunto que se perdió, esa situación dolorosa que además es pública, pero paralelamente tiene que estar todo el tiempo, ¿no? Traccionando con el Estado, con el sistema, con los negacionistas, ¿no? Con un montón de cuestiones que son violentas y es ser muy cansador, eso por un lado. Y también pensar, ¿quién hace el contralor de esto? O sea, ¿quién controla que se cumpla lo que se tiene que cumplir? ¿Quién controla que los plazos sean los indicados? O sea, ¿quién además de las familias que son protagonistas del dolor, tiene la tarea de controlarlo? Y si lo están haciendo. Es un tema particularmente interesante y adecuado de pensar, ¿no? Hay la tarea de control, bueno, sobre lo que hace el Estado, la tiene que tener el Estado. También hay institucionalidades como la Institución Nacional de Derechos Humanos, que creo que ahí, en el sentido de, además, asumir la tarea, hay un conflicto con eso. ¿Por qué? Porque, bueno, porque si quien además tiene la tarea de controlar es quien lo hace, Claro. Un conflicto de es interés. un poco Sí, más, sí. más difícil, ¿no? Aunque haya la mejor de las intenciones, yo acá no estoy atribuyendo intencionalidad de ningún tipo. Si no de diagrama. Claro, o sea, ¿no? Estructura. La sentencia de la Corte Interamericana planteaba que tenía que haber una instancia de control, de seguimiento. Eso en la práctica no No se da. Porque hoy Naciones no se Unidas da. también lo Cancillería destacaba. tiene un papel ahí también, pero es necesaria una coordinación y es necesario algo que no se ha dado y bueno, lamentablemente seguimos haciendo escritos y tratando de conversar. Yo ya mucho menos, porque creo que ya llega un momento que uno no tiene, si bien siempre estoy abierta, Claro. creo que llega un momento que uno no tiene mucho más ¿Qué decir? o sea, que esperar y que tener paciencia. Me parece que todo tiene un límite. Pero bueno, eso no significa que uno abandone ni que, digo, están los abogados de la organización que me representó, que están siempre atentos y bueno, tratando de establecer ese contacto. Y bueno, yo sigo esperando que la búsqueda sea como debe ser. La presencia de discursos negacionistas que recién mencionaba Maggie, ¿se te ha visto responder a Javier Milei, por ejemplo, cuando se refirió a los desaparecidos? ¿Es algo que ves que está incrementando, que se está haciendo cada vez más presente? ¿O es algo que simplemente aparece esporádicamente con algunos líderes políticos? Yo creo que hay subyacente todavía o sea, creo que creo que no hay un acuerdo general en la sociedad todavía, más allá de que con el tiempo haya sido mayor o sea peor visto expresarse públicamente sobre esto, ¿no? Como en un sentido negacionista. Pero creo que eso sigue existiendo. Eso sin lugar a dudas. Creo que lo que no tiene que pasar es que la institucionalidad de
cabida a eso, ¿no? Y sí, nuestros familiares fueron desaparecidos por razones políticas, más allá que la búsqueda o el hallazgo, las investigaciones debieran ser lo más apartadas de intereses partidarios, las razones de desaparición siguen siendo políticas. Sí. Entonces, querer despolitizarlo para mí es un error. Totalmente. Porque hay motivaciones políticas. También es cierto que, y lo hablamos la otra vez cuando viniste, de que, bueno, uno siente que queda como algo trunco ahí, como que queda como en el limbo, queda como en esa espera eterna. Y creo que lo podemos extrapolar a la sociedad, ¿no? Al país, ¿no? Que hasta que no se sepa la verdad, va a ser difícil que podamos avanzar como sociedad, ¿no? Pero lo que pasa es que no todos creen lo mismo y ahí es donde comienzan a aparecer las trabas, ¿no? Para que se conozca la verdad. Sí, yo creo que hay muchos que tenemos que recuperar la confianza, que poder recuperar la confianza en algún momento. Creo que estas heridas conspiran contra una mejor sociedad, contra mejores formas de convivencia, de tolerancia, por pensar diferente. Hay un montón de cosas que pretendiendo dar vuelta a la página sin leerla, no son posibles. Y creo que, bueno, que hay una tarea ahí, que hay una responsabilidad institucional del Estado y que también la sociedad civil organizada, que siempre ha sabido mantener este tema vigente y ha peleado en muchas circunstancias donde las cuestiones eran desfavorables. Hoy decían que, bueno, que el tema de la mediatización, y yo decía que había dos aspectos, y uno de los aspectos es que a su vez la mediatización ayuda a mantener el tema en la agenda. Entonces hay un equilibrio ahí que buscar y que conseguir. Hay un compromiso tanto de quienes tenemos acceso por ahí a decir algo frente a mayor cantidad de personas, y también de la labor periodística, ¿no? que creo que también ha ido en muchos sentidos mejorando en relación a este tema. Así que bueno, hay que buscar algún tipo de equilibrio ahí que nos permita sostener esto en el tiempo. Y ojalá que sea más reiterado que te tengamos acá por estos hallazgos, ¿no? Eso sería Ojalá, lo ideal. Ojalá que sí, a las órdenes. Macarena, gracias por acompañarnos, como siempre, un gusto recibirte acá en el programa. Muchas gracias. Gracias. A ustedes.